Ahora, para ya poder terminar este de Chris Dimension 2, voy a hablar de lo que dije que iba a hablar en este episodio, ya que si recuerdan, en el episodio anterior hablé o hice mi análisis crítica, por decirlo de alguna manera, di mi opinión sobre la primera película de Spider-Man, esta nueva saga de películas de Spider-Man que están siendo sacadas por Sony, que es una saga animada. La primera película se llamó Spider-Man Into the Spider-Verse y, como sabrán, hace cosa de un mes más o menos, o sí, pues fue exactamente hace un mes, de hecho, porque creo que es el 3 de junio o el 1 de junio cuando se estrenó. Pues estamos a 2 de julio, pues pasó hace un mes la segunda película de esta saga, que es Spider-Man Across the Spider-Verse. Voy a hacer también mi análisis crítica más o menos, para que pues tengáis las dos en el canal. Ya hice la de Into the Spider-Verse y voy a intentar hacer la de Across the Spider-Verse, que es la segunda entrega de esta saga, que si no me equivoco va a terminar siendo también una trilogía, porque creo que ya se confirmó la tercera, que creo que se va a llamar Beyond the Spider-Verse. O sea, van a tener la intención de cerrar la trilogía, que es más o menos lo que siempre han hecho con las películas de Spider-Man, intentar sacar trilogías. La única que no consiguió trilogía fue la adaptación de Andrew Garfield, que creo que ahí se quedaron nada más en dos. Pero tanto Tobey Maguire como Tom Holland y como Miles Morales, aunque Miles Morales no es una persona real, pero que es el protagonista de esta nueva serie, van a tener sus trilogías, ¿no? Comenzando con Spider-Man Across the Spider-Verse, quiero decir que no va a haber spoilers o no va a haber muchos, pero también quisiera decir que no los va a haber, no porque no quiera darlos, simplemente pues para mí bastaría con decir, hey, ahí va a haber spoilers y ya está, no, ya puedo hablar con spoilers, ¿no? No quiero decir muchos spoilers porque hay un tema en concreto que quiero hablar, que tratan tanto esta como la anterior. Tanto Into the Spider-Verse como de Across the Spider-Verse hablan de lo mismo. Es una trama que se está hablando o que se está tratando en esta saga de Spider-Man. Y me parece muy valioso y me parece que lo están haciendo de una manera muy correcta, y lo quisiera comentar o lo quisiera analizar o quisiera hacer un video, un extracto, un clip de ello más adelante. No sé si en el siguiente o no sé si 10 episodios después. Pero por eso mismo no quiero hablar mucho con spoilers, porque de eso ya lo hablaré en su momento. Me quiero centrar como tal qué representa esta película y qué fue esta película. Lo que mucha gente comenta cuando vi que hicieron videos o que estuvieron subiendo videos de esta nueva película es que es una gran secuela. Y literal, el título le queda, ¿eh? O sea, el título de una gran secuela le queda perfecto, porque es tal cual lo que es. Una secuela perfecta, una secuela increíble, una secuela muy digna de su antecesora. Porque como muchos sabrán, la primera película de Spider-Man fue muy alabada, también fue muy criticada, pero es un producto de calidad, es una obra de arte, es una película que se hizo con muchísimo cariño, que venía a traer a la industria un nuevo tipo de animación, junto con una nueva trama original de Spider-Man que incluía esto de los multiversos, que es una trama que últimamente se ha estado empezando a utilizar mucho, no solo en superhéroes, sino en general. Ha estado saliendo películas del multiverso y películas de viajes del tiempo que los combinan con el tema de los multiversos. Y es algo que a mucha gente le está empezando a cansar, pero que Spider-Man fue de las primeras sagas o de las primeras historias que quisieron agarrar este recurso, ¿no? De hacer el tema de los multiversos. Y además la forma en que lo hace Spider-Man se me hace bien curiosa, porque es como si hubiese en cada multiverso un Spider-Man. O sea, si en cada universo hubiese un Spider-Man, pero pues como los multiversos tienen la idea de que son muy diferentes entre sí, pues los Spider-Man son muy diferentes entre sí, pero hay muchos y se supone que a todos les pasa lo mismo porque todos son Spider-Man. Entonces tú imagínate el potencial que tienes de tener una historia con tantísimos personajes que en realidad cualquiera puede ser protagonista. Porque tu protagonista, ¿quién es? Spider-Man. Y tu protagonista, ¿qué le sucede? Lo que le sucede a Spider-Man. Pero si todos son Spider-Mans, entonces ¿cómo hacer destacar a uno por encima del resto? Y esto es lo que consigue Spider-Man Across the Spider-Verse. Into the Spider-Verse, como su propio nombre lo dice, es la presentación, es la introducción, es, por así decirse, el adoctrinamiento, es lo que le sucede a cada Spider-Man existente en esta saga
a Miles Morales. Es decir, Miles Morales empezó siendo lo que siempre era Peter Parker, un estudiante random de universidad que tiene pues sus problemas familiares, que tiene sus ilusiones, que tiene sus problemas económicos, sus vainas, sus movidas, como todos los adolescentes del planeta, y que se ve envuelto en una trama que le termina transformando en el superhéroe de su ciudad, que en este caso, si no me equivoco, es Brooklyn. Eso fue la introducción, eso fue la primera película, pero ya siendo Spider-Man, Miles Morales ya siendo un Spider-Man, a partir de ahora, ¿qué? A partir de ahora, ¿qué va a suceder? Y eso es una de las cosas que considero que más bestias hace Spider-Man, esta segunda película, el continuar esta historia, el seguirte presentando anomalías, seguirte presentando situaciones, seguirte presentando historias, personajes, variaciones de la misma historia, pero todo dándole como una consecuencia o una consecuencialidad muy bien dirigida. Y esta historia en concreto, o estas historias en concreto, diría que son todo lo contrario a lo que suelen ser las películas de Spider-Man, porque se nota que esta historia está construida, pensada para hacer la trilogía, o si es más, pues que mejor, pero por lo mínimo la trilogía sí lo siento que lo tienen pensada. ¿Por qué? Porque tanto la anterior como esta nueva película, tanto Into the Spider-Verse como de Across the Spider-Verse, son películas que terminan muy bien, o sea, que tienen un buen final, pero que no cierran del todo su trama. Es decir, la dejan un poco como final abierto. ¿Y por qué hacen esto? Porque son tramas que están hechas para darles continuación. Es decir, que la historia completa de Miles Morales, seguramente a quien se le haya ocurrido o quien la haya inventado, o si viene de un cómic, pues seguramente este cómic es muy extenso, es una historia muy larga que abarca muchas cosas. Y tú, cuando tienes una historia con tantos elementos, poder distribuirla en películas es complicado. Quizá lo mejor para esto es hacer una serie, pero si lo quieres hacer en películas, pues les tienes que dar una adaptación ideal para que cada película por individual tenga valor en sí misma, pero que en conjunto logren contar la historia que quieren contar. Y esto muchas veces falla en las trilogías o falla en las sagas, que o las películas son muy individuales y luego ya no hay una gran relación entre una y otra, o que las películas no cierren para absolutamente nada su trama individual y se esperen a que sea la última de toda la saga o de toda la trilogía lo que cierre todo. Entonces, este tipo de cosas, digamos que están como en un extremo y en el otro, ¿no? Y para mí la saga de Miles Morales, la saga de Spider-Man que estamos comentando, está en un punto medio perfecto. Un punto medio en el que sus películas hasta ahora, las dos que han habido, son muy redondas, empiezan una trama y la cierran y tienen cosas de provecho ellas por sí solas, es decir, como película individual tienen su valor, tienen su aportación, tienen su contenido, pero que luego en conjunto se nota la gran relación o la gran consecuencia que hay de la primera a la segunda. Y muy seguramente vaya a ser lo mismo de la segunda a la tercera, porque aunque yo no me he leído ni un cómic de Spider-Man ni un cómic de superhéroe en general, sí siento que la historia va a continuar muy directamente, porque el final de esta segunda película prácticamente fue un final hiperabierto, prácticamente no se resolvió nada, simplemente se introdujo a una nueva problemática y se empezó a desenvolver, pero se quedó a medias. Pero no es un corte muy brusco, y es que es justo lo que quiero decir, que no es que te haya dejado a medias como con la boca abierta y decir, no mames, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué me lo cortas a la mitad? No da esa sensación, no da esa sensación como de corte y de, espera nosotros 3 años y ya la continuamos. No, siento que sí cierra una trama, siento que sí que tiene una trama en sí misma, y siento que esta saga de películas está pensada a lo grande. Hay sagas de películas que se piensan de manera individual con cada una de las películas que vayan a salir, sean 3, sean 5, sean 10, sean 12, pero esta trama en concreto o esta saga siento que está pensada desde antes para ya ser una historia muy global, pero que también consiguieron darle identidad a cada una de las películas. Y luego también otra de las cosas que sucede en esta película de Spider-Man son desarrollos de otros Spider-Man. Ya no solo es el desarrollo de Miles Morales, porque Miles Morales ya me lo desarrollaron y ya me lo hicieron Spider-Man. Pero vale, ¿ahora qué?
pues ahora hay que conocer la historia de otros Spider-Mans, y te desarrollan principalmente la historia de otros dos Spider-Mans. La de Miguel O'Hara, que es como el Spider-Man principal del multiverso, que controla que no existan anomalías en todo el tejido arácnido universal de todas las historias. Y el de Spider-Gwen, que es como la coprotagonista de este tipo de historias. Porque casi siempre al lado de un Spider-Man hay una chica, ya sea Gwen Stacy, ya sea Mary Jane, o ya sea quien sea, ¿no? Ya va a haber muchas variaciones. Y las chicas que son Spider-Man, pues tendrán a su Peter Parker o tendrán a su chico, ¿saben? O sea, este tipo de coincidencias en las historias es algo que resalta mucho la trama. Y la trama de Spider-Gwen también es muy muy bestia, lo suficiente como para tanquearse un protagonismo en esta segunda película. Por eso digo que es como que la película está pensada para ser una gran trama que hubiese sido muy buena contada en una serie, por ejemplo, episodio a episodio, pero que como lo quisieron hacer en películas, tuvieron que distribuir las historias en estas 3 películas que se tienen pensadas, o 4 o 5 las que vayan a hacer, y además cada una tiene su propio contenido, lo cual me da a dar la conclusión de que es una serie buenísima, digo, una película buenísima. Es una gran secuela, o sea, es una gran continuación de la primera, y siento que si siguen así van a crear la mejor trilogía de superhéroes hasta la fecha, porque de hecho una noticia que salió en relación a Spider-Man con esta nueva película y con este estreno es que tras el estreno de Spider-Man Across the Spider-Verse se posicionó muy muy rápido como la película mejor calificada de superhéroes, en este caso de IMD. IMD o IMD es una plataforma o es una web de puntuación de películas, creo. O sea, se hacen muchas cosas, me imagino que se harán reviews, que se harán noticias y tal, pero es una plataforma, es una web en donde la gente puede ir a votar, darle una puntuación a las películas que van saliendo o a las series. Estas son de las más importantes plataformas o webs en las que las personas pueden puntuar sus películas favoritas o sus series favoritas. Y esta puntuación se va haciendo un promedio, pues entre tantas personas que van votando se junta todas las calificaciones de las diferentes personas, ya sean muy bajas o ya sean muy altas, y se hace un promedio de todas. Y el promedio que sacó Spider-Man Across the Spider-Verse cuando recién salió, porque la noticia esta es del 3 de junio, fue superior a cualquier otra película de superhéroes hasta la fecha. Quedó en 9.1 su nota. Ya una nota por encima de 9 es que la película prácticamente es un 10 de 10. Casi creo que no hay, o hay muy pocas cosas que tengan un 10 cerrado. Y he visto cosas cuando recién salen que llegan al 9.8, al 9.9. Muchas veces es porque la gente se flipa y pues es muy fácil que dejarse guiar por la calificación del público. Pero hay otras que tú las ves, la calificación, y dices, es que esta calificación es merecida. Da igual si el público es objetivo o es subjetivo, sino que en verdad esta película o esta nota es muy realista o es muy objetiva. Y en este caso siento que la nota de 9.1 a esta película sí que es algo objetiva. Es decir, no es que solamente les haya gustado mucho a las personas, sino que de verdad consideran que es una gran obra. Y quedó por encima, ya teniendo el 9.1, superó a The Dark Knight, la 1, la primera película del Caballero Oscuro, que es la trilogía de Christopher Nolan sobre Batman. Christopher Nolan hizo una trilogía, 3 películas sobre Batman, que se titularon The Dark Knight. Y la primera tiene un 9.0 en esta IMD. Y la otra que está por debajo, digamos, para completar el top 3 de IMD en cuanto a películas mejores calificadas de superhéroes, es Avengers Endgame con un 8.9. Es decir, la de Miles Morales se posicionó por encima de El Caballero Oscuro, que para mucha gente es la mejor de superhéroes, y por encima de Endgame, que es lo que Marvel construyó a lo largo de 20 años. O sea, imagínate el potencial que tiene o lo bestia que es Across the Spider-Verse comparado con estas dos películas.
la cúspide o el culminem de una trama súper extensa como lo es Endgame, el cierre de 3 fases de Marvel súper extendidas con muchísimas películas detrás, y lo que es para muchos la mejor trilogía de Batman, la mejor trilogía de superhéroes, una de las películas de superhéroes mejores hechas en la historia, que es The Dark Knight de Christopher Nolan. Pues por encima de esto, según IBM, está Across the Spider-Verse, que muchas veces es muy fácil como overratear o sobrevalorar una película o una serie o una historia en general, pero yo siento que lo de Across the Spider-Verse es muy realista, porque de verdad es una película muy buena. Siento que todavía no es adecuado puntuar la historia, porque la historia, como os digo, va todavía muy a medias. Es decir, en la primera te introdujeron a Miles Morales y en esta segunda te introdujeron el multiverso, o te lo ampliaron, quizá diría, porque en la primera también introducen el multiverso con 5 Spider-Mans, pero es que en esta otra hay creo que 200 Spider-Man. No todos hablan o no todos tienen su papel individual, pero hay muchos que sí, y hay muchísimos más Spider-Man aparte de los que se presentaron en la primera. En la primera, si no me equivoco, nomás se presentó obviamente a Miles Morales, pero se presentó a Spider-Gwen, a Peter B. Parker, a Penny Parker, que es la Spider-Man anime, al Porky y creo que ya. Y por ejemplo, algo que tenía la primera era un villano de Spider-Man, que creo que ni siquiera es un villano de Spider-Man, que es este Kingpin. Si no me equivoco, Kingpin es un villano de Deadpool, creo, o un villano de... Es que como no leo cómics, la verdad es que estoy súper perdido, pero creo que Kingpin es un villano de Deadpool. Creo que es un villano de Deadpool, que también fue villano en la primera. Y en esta segunda, ni siquiera hay villano. O sea, es que el villano todavía ni siquiera se puede definir si va a ser Miguel O'Hara, si va a ser el otro Spider-Man que salió, que no quiero decir quién es. No, es que todavía no se sabe, y es por eso que les digo que quizá todavía es muy pronto para puntuar la historia de Spider-Man, esta nueva saga completa. Que tú quieras puntuar esta película como un 9 de 9, un 10 de 10, me parece perfecto, pero siento que todavía no es adecuado el decir Spider-Man es la mejor serie, la mejor saga de superhéroes. Aguántenlas, todavía falta para salir una tercera, y como les digo, no sé si se vaya a quedar en 3 o si vaya a seguir a 4 o 5, no sé cómo haya sido construida esta saga originalmente.